bienvenidos todos sean a la casa de Dios. Vamos a recibir la palabra. ¿Está listo? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Hace algunas semanas iniciamos una serie que se titula Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y ese es el tema número 8 de esta serie. Se titula Padres Cristianos. Leemos Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Gracias, Padre. Una vez más venimos ante ti en oración, dándote gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tus misericordias y por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Queremos venir a ella con disposición para que ella nos transforme y para que ella nos hable. Ella es una espada de dos filos que penetra, que nos transforma, que nos hace libres, pues es la verdad. Gracias, Padre, que esta verdad pueda transformarnos a través de esta hora que estaremos aquí recibiéndola. Transfórmanos y cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hace falta convencer a nadie de que estamos viviendo en una generación enojada, ¿sí o no? Vivimos en una generación que está enojada. No sé si ya has salido por las calles a manejar, y seguramente lo hiciste, pero a lo mejor no sé si has puesto atención en esto. La gente está manejando como medio raro, ¿no crees? La gente como que se atraviesa. Yo veo a un Houston más enojado del mes de marzo a la fecha, lo veo más enojado. Y vivimos en una sociedad que está enojada, una generación enojada. No quiero decir que la nuestra es la más enojada, pero es en la que vivimos y yo me doy cuenta de eso. Solo por dar un ejemplo, hace algunos meses se hizo una manifestación, para ser exactos, en el mes de junio, en donde se juntaron más de 500,000 de personas en 550 lugares del país. Y ellos protestaban bajo este lema, Black Lives Matter. Y ellos estaban manifestándose y lo hacían de una manera bastante desordenada. ¿Qué fue lo que detonó esta ira nacional? Si nos enfocamos en esto, lo que detonó esta ira nacional fue el abuso de autoridad de un policía en Minneapolis. Esto desató la ira que estaba contenida en esa generación manifestándose de esta forma, y quiero aclarar que no estoy haciendo apología de la anarquía, no estoy haciendo apología de todo el vandalismo que se hizo en los establecimientos, por las calles. No estoy defendiendo eso. Lo único que estoy planteando es la realidad de que la ira genera más ira. Si sembramos ira, vamos a cosechar más ira, y la sociedad en la que vivimos es el resultado no solo de las circunstancias que vivimos, o sea, no solo de las circunstancias que generaron esta ira nacional, sino son el resultado de la formación en el hogar. Me dejó pensando algo que vi por ahí en internet, y presentaban fotografías de la gente manifestándose de esta forma, destruyendo tiendas, robando los centros comerciales como Walmart, Target y todos estos lugares. Y me dejó pensando esta frase después de ver la imagen, o la frase que acompañaba la imagen. Todos estos son hijos de alguien, fueron educados en la casa de alguien. Y es cierto, la sociedad en la que vivimos es el resultado de la formación en el hogar. El mundo en el que vivimos ha orillado a la sociedad a que ponga en sus manos, en manos de la escuela, a sus hijos. Ha orillado a la sociedad para que deposite a sus hijos en manos de las escuelas. Y para los padres esto es muy cómodo, porque tratando de perseguir el sueño americano, pues nos absorbemos o nos dejamos absorber más por el trabajo, y los hijos se tienen que quedar en algún lado. Y esto es en la escuela. La escuela primaria, pues van desde muy tempranito, salen aproximadamente a las 3:30 de la tarde, pero hay quienes tienen el After School Program, que es para los papás que salen después, que trabajan los dos y que salen después y ya recogen a sus hijos en la escuela, o el autobús los deja por ahí de las 6 de la tarde. Y así que el tiempo de convivencia en el hogar de padres e hijos es muy, muy corto. Pero después viene el fin de semana. El fin de semana en donde los hijos ahora se depositan en manos de la iglesia. Y no estoy en contra de que la iglesia
enseñemos a los niños, a los hijos de los miembros de nuestra congregación. Lo que yo estoy planteando es que la iglesia también ha asumido esta responsabilidad de criar a los hijos, de formar a los hijos de los miembros. Pero aunque es una buena intención, porque tú estarás de acuerdo conmigo, pues bien intencionado que la iglesia asuma esta responsabilidad de criar, de educar, de enseñar a los hijos de los miembros, pero el factor tiempo no nos favorece. ¿Por qué? Porque una hora de escuela dominical o clase en la iglesia, que por cierto ahora no estamos teniendo por la situación que se vive, es muy poco o nada casi a comparación de las 40 horas mínimo que pasan los hijos en la escuela y a comparación de las horas que pasan con los papás. Y esto nos lleva a algo que es obvio y es lógico y es bíblico. Los padres somos responsables de criar a nuestros hijos, a nuestros propios hijos. Los padres somos responsables no solo de criarlos, porque criar incluye darles alimento, darles vestido, y bueno, yo veo que aquí se ven bien alimentados y bien vestidos los niños, ¿verdad? Pero también incluye el formarles. ¿Se entiende lo que es formar? Como cuando tomas un pedazo de barro, ¿verdad? Y le das forma a lo que tú quieres. Bueno, nosotros los papás tenemos esa responsabilidad de sustentar, pero también de formar a nuestros hijos. Así es como Dios lo diseñó. Según Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, meditemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, para que veamos que el diseño de Dios es ese. No que la escuela los forme, no que la iglesia los forme, aunque cada una tiene su lugar y aporta y contribuye con algo, sino que sean los padres quienes formemos y criemos a nuestros hijos. Deuteronomio 6:6, ¿ya lo tiene? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, nótese que está hablando Dios, no está hablando el pastor, no está hablando algún hombre, sino que está hablando Dios mismo. Dios mismo nos está dando instrucciones de cómo ha de ser la crianza de nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no solo sobre tu mente, porque a veces somos muy buenos para memorizarnos un versículo, para memorizarnos 2 o 3 versículos, crear una cosmovisión y tratar de implantarlo por todos lados y andar como cuchillito de palo con nuestros 2 versículos. Pero no se trata solamente de una cabeza llena de información, sino se trata de un corazón que está educando hijos, que está atesorando y que está expresando lo que ha atesorado de la palabra de Dios. Dice, estarán sobre tu corazón, y esas palabras que están en tu corazón las vas a repetir a tus hijos. ¿Te fijas? No es solamente una vez, sino que es repetición, por repetición, por repetición. ¿Cuántas veces les tenemos que decir a nuestros hijos que se bañen, ¿verdad? Cuando van creciendo, hijo, métete a bañar. Y a veces se les olvida, ¿verdad? Hay que estarles recordando que se bañen, y una y otra vez, porque nuestros hijos, como están siendo formados, hablo de hijos pequeños, son formados a través de la repetición. Dice, estas palabras que el Señor nos manda y que están en su corazón, repítanselas a sus hijos. Y no solo las repitan, hablen de ellas estando en casa. O sea, conversen, dialoguen de estas palabras que Dios nos ha mandado, estando en tu casa. Fíjate cuántos escenarios diferentes son. Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Te fijas? Que incluye como que todo el día, ¿no? Para que no quede la menor duda. Ha de ser estando en casa, estando en el camino, al acostarse, al levantarse. Hemos de estar repitiendo las palabras que el Señor nos ha dado, las cuales están en nuestro corazón. Ahora veamos Proverbios 22:6. Estamos planteando que es responsabilidad de los padres todo esto. En el camino a la escuela, háblale la palabra. Desde que se despiertan, háblale la palabra. Cuando los recoges y vas de regreso, háblales la palabra. Cuando se van a dormir, háblales la palabra. A los padres. Proverbios 22, versículo 6, la traducción lenguaje actual. Está hablando a los padres. Educa, ¿a quién? A tu hijo desde niño. O sea, no dice que te lo eduquen, sino educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, o cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Mis hermanos, todos quienes fuimos a la escuela debemos de recordar algún maestro quien nos marcó, ¿verdad? Algún maestro quien, y hablo en el buen sentido, no que te dejó el borrador aquí marcado, ¿verdad? Sino que te dejó algo en ti, que tú siempre te acuerdas de ese maestro. Yo tengo a uno particularmente que siempre me acuerdo, quien era tan apasionado por la historia que despertó en mí esa pasión por la historia.
y era un muy muy buen maestro. Bueno, todos tenemos un maestro, pero ¿sabes qué? Nosotros los padres somos los principales maestros, quienes debemos de dejar marcados a nuestros hijos, y no precisamente con la marca de la chancla, sino con enseñanza. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Hay enseñanzas que se quedaron con nosotros, las cuales nuestros padres nos dieron y nos han seguido por toda nuestra vida. Bueno, es responsabilidad nuestra dejar a nuestros hijos marcados con enseñanzas no buenas, no interesantes, sino de la palabra de Dios, como leímos en Deuteronomio 6. Solo hay un secreto, si así se le puede decir, para ser buenos padres, porque todos deseamos ser buenos padres. ¿Hay padres aquí? A ver, diga amén. Sí, hay. Ahora, todos quienes levantaron la mano, sería muy bruto de mi parte preguntar si quieren ser buenos padres. Todos queremos ser buenos padres. Nadie dice, no, yo quiero ser el peor padre del mundo y ganarme el premio al peor padre del mundo. No, todos queremos ser buenos padres, y hay solo un secreto, si lo podemos decir de esta forma. El secreto para ser buenos padres es conocer a Dios como Padre. Ese es el secreto. Por esto hablamos previamente en la enseñanza del domingo pasado acerca de cómo Dios se manifiesta a nosotros como Padre, cómo Él nos enseña, cómo Él nos instruye, cómo Él nos corrige, cómo Él nos disciplina. ¿Por qué? Porque si nosotros no le conocemos a Él como Padre, vamos a estar actuando de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestra suposición, y seguramente, y lo digo no como una probabilidad, sino con toda certeza, seguramente nos vamos a equivocar. Porque todas las veces, como decía antes, todas las veces que hemos hecho cosas fuera de la palabra, nos ha ido mal, ¿cierto? Así que el secreto para ser buenos padres es conocer a Dios como Padre. ¿Y en dónde le conocemos como Padre? Pues es en su palabra. El Señor nos dejó su palabra para que podamos conocerle. De hecho, el contexto del versículo base en Efesios 6 es, el contexto previo, es el capítulo 5. En los versículos 18 al 20, el apóstol Pablo nos habló acerca de ser llenos del Espíritu. Esto ya lo vimos. Es necesario ser llenos del Espíritu, y ser lleno del Espíritu no viene por medio de una oración. Yo ya fui salvo y ahora estoy esperando a que me llene del Espíritu. No. Cada uno tiene que llenarse del Espíritu, llenarse de la palabra. No viene a través de una oración, no viene a través de una unción que se avienta por ahí, o no está en un lugar, está en una persona la llenura del Espíritu, la persona de Dios, en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Allí es en donde nosotros conocemos más a Dios, nos llenamos del Espíritu, y es entonces cuando podemos entrar a esta dimensión y vivir en esta esfera de la sumisión mutua. Esta sumisión unos a otros, que por supuesto es en el Señor. Por supuesto, al decir es en el Señor, es en el orden de Dios. Vemos que llenos del Espíritu pueden las esposas estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vemos que llenos del Espíritu podemos los esposos amar a nuestras esposas, no como se nos ocurre, sino como Cristo amó a la iglesia. Vemos que llenos del Espíritu podemos como hijos obedecer a nuestros padres en el Señor. Y así es como funciona la familia llena del Espíritu. Y vamos a ver hoy las expectativas de Dios para los padres cristianos. Enfatizo eso, padres cristianos. Vamos a ver solo la primera parte de Efesios capítulo 6, versículo 4. Solo vamos a ver hoy la primera parte, y el próximo domingo vemos la segunda parte. Vemos aquí en el inicio del versículo 4, dice, y vosotros padres. Se está dirigiendo a los padres en plural. ¿Qué significa esto? Y lo mencionamos un poco la semana pasada. La palabra que se utilizó en el original es la palabra pateres, y significa o se refiere al progenitor, al que infunde vida. Primariamente es al varón. ¿Hay varones aquí? ¿Sí hay? A ver, eso. Primariamente es a nosotros, los varones. ¿Por qué primariamente a los varones? Porque nosotros, por si ya se nos había olvidado, somos la cabeza del hogar. Así lo dispuso Dios. No nos lo ganamos, tampoco lo perdemos, ya lo somos. Según Dios, por diseño, nosotros somos la cabeza del hogar. ¿Qué significa ser la cabeza del hogar? No significa ser superior, ser mejor, ser más digno de quién sabe qué. Lo que implica y significa es mayor responsabilidad. No se trata solamente de casarnos, ¿verdad? Porque qué bonito fuera. Los adolescentes y los jóvenes piensan que casarse es nomás la luna de miel, pero no.
va más allá de eso. El casarse para nosotros implica mayor responsabilidad. Somos la cabeza de la familia y somos los principales responsables no solamente de proveer alimento material, sino también de criar y formar a nuestros hijos. O sea, bajo nuestro cuidado está nuestra esposa, están nuestros hijos, con todo lo que esto implica. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 1. Proverbios 4:1. Se está hablándole a los hijos, pero queremos enfatizar aquí la función del padre. Dice Proverbios 4:1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Pero aquí este versículo que se refiere a los hijos, que habla a los hijos, enfatiza esto, que es responsabilidad del padre enseñar. Oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Y a lo mejor alguien incrédulo que nos está viendo dice: ¿a poco a mí me corresponde enseñar? Yo pensé que a mí me correspondía jalar, chambear. Y ahí mi esposa que se encargue, porque ella tiene mucho tiempo libre. Bueno, según la Biblia, que no cambia, que es inmutable, que no cambia de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar, sigue siendo la misma. Amén. ¿Sí? Es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante, no se enmienda y no se cambia. La palabra sigue diciendo: es responsabilidad del padre, varón, cabeza del hogar, enseñar a los hijos. Es el varón el principal responsable, quien ha de dar cuentas a Dios de lo que Dios le encomendó. Varones, todos aquí quienes se dedican a trabajar en diferentes áreas de la construcción o en alguna empresa, en alguna oficina, siempre se dan cuentas, ¿verdad? Aunque seas supervisor, jefe, te toca rendir cuentas. Esto es lo que hicimos, este es el resultado del trabajo que hicimos, así quedó la cocina que hicimos, pues ahí está, ¿no? Pues ¿qué le parece? Se la muestras al cliente, etcétera. Estamos sujetos a eso, a dar cuentas. Bueno, como padres también daremos cuentas, pero no a un patrón, no a un pastor, no al suegro, sino a Dios, a quien depositó en nosotros esta familia y esta responsabilidad. Ahora, eso fue para los papás, pero ¿qué con las mamás? Porque principalmente se dirige a los padres, y cuando digo principalmente estoy diciendo no únicamente, incluye pero también incluye a las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás, ahora sí pregunto, ¿hay mamás? ¿Sí? Bueno, se oyen bien contentas, bien despiertas, ¿no? Las mamás también tienen un rol en la formación de los hijos. No es un rol primario, no es un rol total, es un rol que es de contribución, es un rol que es de apoyo, y lo podemos ver claramente en la Escritura, pero no por eso menos importante. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, está hablando otra vez a los hijos, pero queremos ahora poner los reflectores sobre las mamás. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahí va nuevamente. Papás, enseñamos, instruimos, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, papá y mamá son responsables, tienen diferentes funciones, pero un mismo objetivo. Ahorita vamos a ver esto. Vemos aquí un trabajo en equipo, ¿lo ves? Ahí en Proverbios 1:8. Vemos a padre y madre trabajando en equipo para un objetivo. Están incluidas las mamás. Ahora, hay casos, y quiero hacer este paréntesis, hay casos en los cuales madres cristianas, mujeres creyentes, tienen que porque no les queda de otra opción, asumir el rol de padre, el rol que le correspondería al varón, y hacen el doble rol. Yo sé que en nuestra congregación hay mujeres así quienes elaboran este doble rol, que incluye el instruir, el educar, el proveer, lo incluye todo. Bueno, sea porque el papá les abandonó, porque se divorciaron y bueno, después se convirtieron, o simplemente porque el papá está allí pero como si no estuviera, porque no es cristiano, o porque es pero todavía sigue dormido y no despierta a la realidad de que es cabeza del hogar, de que es responsable de educar, de enseñar, y que va a rendir cuentas a Dios. Bueno, cualquiera que sea la situación, hay mamás quienes tienen que asumir esta responsabilidad. En la Biblia vemos a alguien así, y se trata de una mujer quien se llamó Eunice. Esta mujer Eunice tuvo no solo un hijo
llamado Timoteo, que fue usado grandemente por Dios. Lo vemos, hay 2 cartas dirigidas a él en el Nuevo Testamento. Un pastor quien desde joven enseñó la palabra y se dedicó a pastorear, fue llamado por Dios. Y un joven el cual desde niño, dice de la palabra, que le fueron enseñadas las sagradas escrituras. Qué lindo, ¿no? Pero no por el papá. El papá de Timoteo era un hombre griego quien no estaba familiarizado con las escrituras. Seguramente él tenía sus dioses, no dice la palabra, esto es una posibilidad. Seguramente él tenía sus dioses, seguramente él iba ya a los templos de los dioses y hacía sus cosas que hacían ahí en los templos, ¿no? No voy a entrar en detalles. Pero en casa tenía una mujer piadosa, a 2 mujeres piadosas, tanto a Eunice como a Loida, quienes enseñaban al acostarse, a levantarse en el camino, y le repetían esas palabras a Timoteo, y de esto vemos el resultado de un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y el punto aquí es de que ellas tuvieron que asumir esta responsabilidad y ese doble rol que le correspondía al padre de Timoteo. Tenemos ya a los miembros del equipo, ¿verdad? Que son al papá y a la mamá, y ahora es necesario establecer el objetivo. Yo puedo armar, necesito 11 personas para un equipo y se juntan, pero si no les digo si es para fútbol, si es para béisbol, si es para hacer un rompecabezas, tengo que establecer cuál es el objetivo, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el objetivo, pero antes meditemos en el Salmo 127, anótalo nada más, no lo vamos a leer, pero anótalo. Salmo 127:4, en el cual dice que los hijos, nuestros hijos, son como saetas en manos del valiente, son como flechas. Poniéndolo en este contexto, son como las balas en el rifle o en el fusil de un soldado. Esos son los hijos, son como saetas en mano del valiente. Y como este tema, lo dije en un principio, va dirigido a padres cristianos, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a lanzar estas saetas que son nuestros hijos? ¿Hacia dónde los vamos a apuntar y a lanzar? Bueno, creo que el objetivo y hacia donde lanzamos estas saetas que son nuestros hijos, tiene que ser un objetivo más allá de los objetivos que tienen los hombres del mundo, los padres quienes no son cristianos. ¿Cuáles son los objetivos de los padres quienes no son cristianos? Yo he oído objetivos como, bueno, pues yo nomás acabé la secundaria y bueno, de hambre no me he muerto. Así que con que termine el high school, pues ya con eso lo hacemos. A mí tráeme un diploma de high school y después haces de tu vida lo que quieras. Ya te vas y yo ya me gradué como papá. Bueno, estoy hablando de padres incrédulos. Con que acabe high school, ya. La hija, bueno, pues con que no salga con su domingo 7, así como mi esposa. Ya con eso, está bien, ya la libramos. Eso la gente del mundo. Esos son los objetivos que tiene la gente del mundo. Otros, gente del mundo, aclaro, tienen objetivos que van un poquito más allá que esos. Dicen, bueno, yo nunca terminé una carrera, así que mi hijo tiene que terminar una carrera. Tiene que ser el que rompa la maldición, hasta se ponen acá espiritualoides, ¿no? Tiene que ser el que rompa la maldición de los Pérez, que no hemos salido de taxistas ni de albañiles. Este va a ser un abogado, va a ser un doctor, va a ser un qué sé yo, pero que me traiga un título. Usted va a honrar a la familia y le va a traer un título. Y llegan hasta allá. Bueno, pues son objetivos de la gente del mundo. Otros dicen, no, va a terminar una carrera, pero va a hacer una maestría, un doctorado, no importa que tenga 40 años, yo lo voy a mantener, pero que tenga una maestría, un doctorado y que sea un hombre exitoso. Así es como ve el éxito el mundo. Tener una carrera, tener comodidades, que sean felices en la vida, que no carezcan lo que nosotros carecimos, dicen ellos. Bueno, esos son los objetivos de la gente del mundo, y quiero aclarar que no son malos, no son malos objetivos, pero no son el objetivo. No son el objetivo. El objetivo de padres cristianos para sus hijos ha de ser que cumplan el propósito por el cual Dios les creó, que es para su gloria. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos un objetivo supremo, todos, y es el mismo para todos, que glorifiquemos a Dios. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, así como los cielos glorifican a Dios, así nosotros hemos de glorificar a Dios. Así nuestros hijos deben de glorificar a Dios, y nosotros apuntamos estas saetas que son nuestros hijos para que glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Primera de Pedro 1:16 lo responde. Porque alguien puede decir, bueno, si mi hijo es profesionista, glorifica a Dios. No necesariamente, porque hay muchos profesionistas y no todos glorifican a Dios. ¿Cuál es la respuesta entonces? Primera de Pedro 1:16. Cita Pedro el Antiguo Testamento y dice, porque escrito está.
Sed santos porque yo soy santo. Glorificar a Dios es imitar a Dios siendo santos. Así de simple. Siendo apartados, siendo separados. Ahora, ¿qué implica ser santos? Porque ahora está como todo muy, muy amplio. Vamos a tratar de organizar el asunto. Implica para nuestros hijos que sean santos, primeramente que sean salvos. Porque no pueden ser santos si no son salvos. O sea, no le puedes decir, hijo, tienes que ser santo, si primero no ha sido salvo, si no tiene la simiente de Dios viviendo en él, si no ha nacido de nuevo, no puede ser santo. Y aclaro, y lo he dicho, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, el hecho de que hayan ido contigo a la iglesia desde la cuna, desde brazos, no quiere decir que automáticamente sean cristianos, sean hijos de Dios. No porque los presentaste, y nada más lo digo por si quedaba la duda, ¿verdad? No porque los presentamos, aunque lo haya presentado el pastor más ungido del mundo, eso quiere decir que ya sean salvos. No. Esto no es la iglesia tradicional. No porque tú seas elegido, tus hijos heredan la elección. Eso no es así. Cada uno de nosotros hemos de responder al evangelio. Así que ellos sean salvos va a ocurrir únicamente si ellos oyen la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 10, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos deben de ser expuestos a la ley y al evangelio. Eso es lo que incluye. Estas palabras, atesóralas en tu corazón, repítelas cuando se despierten, cuando se duerman, en el camino, etcétera. Por todos lados, estarles hablando acerca de la ley de Dios, porque el conocimiento de la ley trae convicción de pecado. Cuando conocemos la ley, cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad de cumplirla a totalidad. ¿Por qué? Porque si fallamos en cumplir alguno de los mandamientos, ya nos hicimos culpables de toda la ley. Entonces no tenemos escape. ¿Qué es lo que produce esto? Pues no puedo. Ok, qué bueno que te das cuenta que no puedes cumplir la ley, porque ahí es en donde entra el evangelio. Y les hablamos de la buena nueva, de quien se hizo justicia por nosotros, de quien cumplió toda la ley a perfección, dio su vida y pagó el precio que nosotros merecíamos pagar. Nuestros hijos han de ser expuestos a esto, al evangelio, a la ley y al evangelio, para ser salvos. Y entonces, siendo salvos, entonces pueden ser santos. Y este es el segundo objetivo, o la segunda implicación de 1 de Pedro 1:16. Si tu hijo ya fue expuesto a la ley y al evangelio, nació de nuevo, es un hijo de Dios, bueno, ahí no termina todo. Bueno, ya mi hijo ya hizo la oración de fe, pues ya es cristiano, ya, hay que le haga como pueda. También tiene el Espíritu, ¿no? Bueno, pero ahí es en donde entramos nosotros, en formarles y en enseñarles a ser santos, como Dios es santo. Y esto viene, mis hermanos, por medio de, no de rituales, no de una serie de cosas que hacer y qué no hacer, de do's and don'ts, y que no te vistes así, y que no escuches esa música, y que no hagas esto. Y no se trata de eso, de hacer y no hacer, sino se trata de una exposición real a la palabra. Es un hijo, cuando tú ves algo, decirle, hijo, mira, la palabra dice esto, ¿tú qué piensas de esto? Y escucharles, mira, la palabra dice esto, etcétera, esto, por esto, y ni siquiera le tuviste que decir, ya no lo hagas. Si realmente nació de nuevo y tiene el Espíritu, te va a decir, ¿sabes qué, papá? Tienes razón, mejor no me voy a ir por aquí, o voy a dejar de hacer esto. El que ellos sean santos, si son salvos ya, va a venir por medio de una exposición real a la palabra, pero sobre todo una exposición viva de la palabra, ¿se entiende? O sea, que nosotros como padres no solo hablemos la palabra, sino que vivamos la palabra, modelemos la palabra y ellos vean en nosotros. Esta palabra, este vocabulario, no lo uso porque nunca he oído a mi padre usar ese vocabulario. ¿Qué tal? Esta bebida yo no la consumo porque yo nunca he visto a mi padre consumir esta bebida. Esta programación yo no la veo porque nunca he visto a mi padre ver esa programación. ¿Te fijas? Hace unos días, y voy a poner un ejemplo personal, nosotros salimos a correr ahí en el vecindario, por eso agarramos mucha vitamina D, andamos bien morenitos, ¿no? Porque Black Lives Matter, no es cierto, pero andamos ahí, ¿no? Corriendo en el vecindario. Entonces, nosotros corremos, mi esposa y yo, y mi hijo está empezando a ser amiguitos de ahí del vecindario. Ellos tienen una canasta de básquetbol, y en una de las vueltas que di, yo lo vi jugando, etcétera, pero cuando me acerqué, escuché la música que estaban escuchando ellos mientras que jugaban básquetbol.
Y pues es la música de los basquetbolistas, ¿no? Ya te imaginas, no tiene nada que ver con el pasito duranguense ni nada de eso, ¿verdad? Es hip hop y las letras hablan cosas pues de esas, ¿no? Terribles. Entonces mi primer instinto fue pararme y decir, no, hijo, no escuches eso, y llevármelo, ¿no? A arrancarlo de los brazos del mundo, ¿no? Pero dije, no, yo sé que mi hijo es salvo. Seguí dando vueltas y lo seguí viendo y él estaba concentrado en el juego. Y después hablé con él y le dije, oye, no, me dijo, no, que el juego, que les gané a todos y que bien padre, no sé qué, ¿no? Y bueno, le digo, oye, ¿y qué te pareció la música que estaban escuchando? Me dice, yo ni le ponía atención. Dice, escuché que decía unas palabras ahí, dice, ni le ponía atención. Yo me estaba enfocando en el juego. ¿Te fijas? Porque ellos, pero que si me escucharan a mí con no, es que son las de mis tiempos y que esas son las bien, bien padres y toda la onda. No, pues mi papá le da gusto a su carne, pues yo también. Esto se conecta acá con el deporte y está bien padre, está bien chido, ¿no? Está bien cool. Pero hermanos, son convicciones las que nosotros formamos en nuestros hijos. A través, entonces, estaba diciendo, de una exposición viva a la palabra de Dios. Si los padres cristianos no están llenos del Espíritu Santo, van a poner los mismos objetivos de la gente del mundo. Simple, ¿no? Pero si uno de los dos no está lleno del Espíritu Santo, es casi igual de peligroso. Van a terminar poniendo los mismos objetivos de la gente del mundo. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer equipo hacia el objetivo divino. Si ellos mismos no están de acuerdo en cuál es el objetivo divino, no van a hacer equipo. ¿De qué? Vimos en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Vemos aquí que el padre instruye y la madre dirige. Así, solo basándonos en este texto, vemos las dos funciones. El padre instruye y se va a trabajar, y la madre dirige hacia esas instrucciones que el padre dio. Aquí el asunto es de que si el padre cumple su función instruyendo, pero ¿hacia dónde va a dirigir la mamá? Si la mamá no dirige hacia lo que el padre instruyó, pues estamos en problemas, ¿no? O si simplemente el padre no instruye, ¿hacia dónde va a dirigir la mamá? Por eso estamos hablando de un equipo, y vemos la sabiduría de Dios en que primero abordó esta sumisión mutua en la pareja. La armonía empieza en la pareja. Por eso debemos de trabajar y de mantenernos trabajando en nuestra comunión como pareja, en ponernos de acuerdo, en comunicarnos, porque pasa de que a veces el papá dice algo, no, esto no se va a hacer, se va el papá, ay, no, ni tanto, te viene exagerado tu papá, o viceversa. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Han de estar de acuerdo los padres para la formación del hijo y hacer equipo hacia el objetivo divino. Continuamos viendo la primera parte de Efesios capítulo 6, versículo 4. Solo vamos a ver hasta aquí. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ya vimos el asunto de los padres y cómo es un equipo y cuál es el objetivo. Pero ahora vemos una instrucción por medio de un mandamiento negativo. Esto, mis hermanos, nos reitera que los receptores de estas palabras, los receptores incluso de esta enseñanza, los verdaderos receptores, son hijos de Dios. Son aquellos quienes son creyentes, quienes han sido lavados con la sangre de Cristo, quienes son salvos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen en alta estima el consejo de Dios. Los hijos de Dios prestan atención al consejo de Dios, incluidos los mandamientos. Nos encantan las promesas. ¿A quién no le encantan las promesas? A todos nos encantan las promesas. Y hasta las pegamos allí en nuestro coche, nos ponemos en playeras y las promesas de Dios, etcétera. Pero ¿y los mandamientos? ¿Qué tal? Porque los mandamientos cumplidos hacen las promesas que se activen, por decirlo así, ¿no? Hacen las promesas que funcionen. Las promesas y las bendiciones están reservadas para quienes obedecen, para quienes consideran el consejo de Dios. Por esto vemos aquí que cualquier hijo de Dios va a entender que todo mandamiento que Dios le dé, en este caso es un mandamiento negativo, o sea, no hagas esto. Todo mandamiento es con el propósito de bendecirle, de bendecir al hijo, porque Dios ya es perfecto, lo sabemos. Todo hijo de Dios entiende sobre todo que cuando hay un mandamiento negativo o positivo, como sea, pero mandamiento, ya posee el poder para obedecerlo. Dios no nos pone a hacer cosas imposibles. Dios nos puede mandar incluso a hacer cosas que parecen imposibles, pero nos da el poder para hacerlo. ¿Qué tal?
¿Cómo se ve David contra Goliat? No tiene sentido, no tiene sentido. Yo creo que a lo mejor hasta Saúl lo tomó como un break. Dijo, no, pues vamos a ver cómo se surten al niño ¿no? Está bien, mijo, échatelo, a ver. Dice que es pastor y dice que se echaba ahí a los leones y a los osos. A ver, ándale. Pero ¿qué hizo David? Derrotó al gigante. No tiene sentido, porque por la capacidad de David para matar osos, gigantes, etcétera, él mismo dijo, no lo hacía con mi fuerza, el Señor me daba la fuerza para hacerlo. Así que David fue y dijo, en el nombre de Dios yo hago esto, y el Señor lo fortaleció. Pasa lo mismo con nosotros. Parece imposible formar hijos nosotros como padres en un país como este, en el cual estamos llenos de trabajo, trabajamos de sol a sol. Bueno, parece imposible, pero si nosotros no nos damos por vencidos y atendemos a la dirección del Señor, el Señor nos va a capacitar, nos va a dar la sabiduría y nos ha dado ya el poder de su Espíritu para cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El mandamiento negativo es este: no provoquen a ira a sus hijos. Está usando, ahí donde dice provoquen a ira, una sola palabra. Es la palabra parorgizo en griego. Esta palabra es una palabra compuesta de dos. Es la palabra orgizo, que significa enojarse, y está la otra palabra que es para. Y en este caso implica la participación activa. Esto es parorgizo. Es participación activa en algo que es enojo, enojarse. Y mis hermanos, no nos queremos poner demasiado espirituales ni caer en el legalismo. Todos nos enojamos. Si yo preguntara aquí, levanta la mano quién no se enoja, y alguien la levanta es porque se está durmiendo. ¿Sí? Como ¿cuántos dicen se van a ir al infierno? Amén. No, pues estaba dormido el hermano, ¿no? Pero todos nos enojamos, eso es así. Recordemos que nos enojamos porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es lo que dice Génesis 1:26. Fuimos hechos a imagen de Dios, y siendo hechos a imagen de Dios, nosotros nos enojamos así como Dios. O sea, porque Dios se enoja, nosotros nos enojamos. Pero ahora vamos a explicar un poquito más esto. Déjame plantear primero que Dios se enoja, y te lo compruebo con la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Vamos a ver el enojo de Dios, pero también la causa del enojo de Dios. Primero de Reyes 11:9. Para aquellos quienes creen que Dios es un viejito, buena onda, que nomás ve todo. No, pues sí, pobrecito. No, pues sí. No, vemos aquí al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Primero de Reyes 11:9. Dice así: y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Qué? ¿Se enojó quién? Jehová contra Salomón. Vemos el motivo ahora. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Podríamos decir entonces que Dios está enojado contra aquellos quienes su corazón se ha apartado de Dios. Sí, podemos decirlo. Dios se enojó cuando Salomón apartó su corazón de Dios. Ahora pensemos en Jesús, la segunda persona de la divinidad, en el Hijo de Dios, en Cristo, quien encarnado también se enojó. Lo vemos en Juan capítulo 2, versículos 14 al 15. El Padre se enojó, vemos al Hijo también enojado, pero vamos a ver también la causa. El Espíritu Santo también se contrista, también tiene emociones cuando los hijos de Dios no andan como hijos de luz. Pero veamos ahora el enojo de Jesús en Juan 2:14. También para aquellos quienes piensan que no, Jesús era así como tipo hippie, no, pues todo padre. Aquí vemos a un Jesús distinto a como nos lo han planteado y presentado. Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Vemos aquí un enojo, pero es un enojo santo porque es Dios mismo enojándose. ¿Por qué? Porque vio que el templo lo habían convertido en una flea market. Ya eso era la pulga, ¿no? Era un changarro ahí. Nadie iba a adorar a Dios, iban más bien a negociar. Aquí te vendo el burro, mira, tiene la patita rota, pero no importa, ahí le ponemos cinta y tape y ahí queda, ¿no? Ahí lo vas a ofrecer en sacrificio, como quiera se va a morir, ¿no? Y te cobro más de lo que... Una transadera, como la pulga, ¿no? ¿Se cuenta? Bueno, a Jesús no le agradó mucho esa idea, y vemos aquí que manifestó su enojo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba siendo ofendida, porque la presencia de Dios, la adoración a Dios estaba siendo ofendida.
es un enojo santo, el cual es aceptable en los hijos de Dios. Cuando la gloria de Dios es ofendida, los hijos de Dios, como somos santos, como tenemos la naturaleza de Dios y hemos sido creados a imagen de Dios, también nos enojamos. Pero la pregunta es, ¿qué nos enoja más? ¿Cuando se nos atraviesan en el coche, que vas en el freeway y se te atraviesan? ¿O cuando están ofendiendo a Dios? Pareciera que a veces como que están medio desubicadas las cosas, ¿no? O cuando no nos saluda el hermano, ¿no? Peleado a muerte con el hermano, porque ya ni me acuerdo, creo que no me saludó, pero lo odio, con odio jarocho, ¿no? Bueno, el enojo que no es producido por la ofensa a la gloria de Dios, el Señor Jesús lo puso al mismo nivel del homicidio. ¿Qué tal? Mateo capítulo 5, versículo 22. El sermón de la montaña, Jesús hablándoles a sus discípulos, aquellos quienes le siguieron y subieron al monte. Las multitudes se habían quedado lejos, allá abajo. Los que iban por su milagro se quedaron allá abajo, pero los que venían por la instrucción de Jesús, los que querían ser como Jesús, quienes tenían hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu estaban allí. Y a ellos Jesús les dijo, miren, ustedes ya fueron expuestos a todo tipo de tradiciones y muchas veces la ley la distorsionaron, la tergiversaron, terminaron haciéndola ver como una caricatura. Pero yo les voy a enseñar ahora. Oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo esto. Oyeron que fue dicho, no matarás, hasta allí. Tienes que tener el cuchillo encajado en el corazón de tu vecino para ser culpable de homicidio. Pero yo os digo, Mateo 5:22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué tal? Ese enojo que no es un enojo por la ofensa a la gloria de Dios. Ese enojo nomás porque sí. Nada más porque no es como yo quiero que sea, nada más porque no es como a mí me gusta, nada más porque me cae gordo, así como se dice coloquialmente en México. Bueno, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Efesios 6:5, nuestro versículo base, 6:4 quiero decir, indica que los padres podemos participar activamente para que nuestros hijos tengan este enojo destructivo, este enojo negativo, al cual el Señor condena, Y esto, mis hermanos, al hablar de la responsabilidad de los padres y de la participación activa para que sus hijos estén airados, quiero aclarar que no exime de culpa a los hijos. Ya vimos que a nosotros como hijos se nos manda a honrar a nuestros padres, por encima de cómo sean. Cada uno vamos a rendir cuentas por nuestras propias acciones. ¿Oyeron, hijos? ¿Sí? Cada uno vamos a rendir cuentas. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 14, versículo 12. Te lo leo en una versión parafraseada que se llama Nueva Biblia Viva. Dice Romanos 14, 12. Sí, afirma, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. ¿Te fijas? Cada uno. Tanto el hijo, quien está irado contra sus padres porque no son muy diligentes, son negligentes, tanto el hijo quien se está irado contra sus padres va a dar cuentas ante Dios, es responsable, como los padres quienes provocaron a ira al hijo son responsables. Cada uno, dice, tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. Lo cierto es que el trato que nosotros tenemos para con nuestros hijos, o el maltrato que nosotros les damos a nuestros hijos, genera un impacto en la formación de su carácter, ¿cierto? Por eso decía al principio que la generación en la que vivimos es el resultado de cómo fue formada en el hogar. Nosotros mismos somos resultado de cómo fuimos formados en el hogar. Ahora que estamos en Cristo, estamos desaprendiendo y deshaciéndonos de muchas cosas que no van conforme a la palabra. Pero el trato o el maltrato de los padres hacia los hijos genera un impacto en la formación de su carácter. Pero quiero ir un poquito más allá, porque la palabra va más allá. No se trata solamente del carácter, porque a lo mejor coincide situaciones biológicas, etcétera, psicológicas, que tu hijo es bien tranquilo y pues es tranquilo, nunca me da problemas, pero tú no contribuiste en nada para que su carácter sea así, simplemente se le da de forma natural. Yo quiero ir más allá del carácter, sino al corazón, a esa disposición del corazón de nuestros hijos para con Dios. Puede ser que sea muy tranquilo en su carácter, en su temperamento, quiero decir, pero no quiere nada con Dios.
Tú dices, ¿te vas a conformar con eso? No, pues es tranquilo. Nunca he andado en drogas, ni en pandillas, ni en la cárcel, ni... Sí, pero así de tranquilo, si no es salvo, se va al infierno. ¿Qué tal? Pero nosotros vamos más allá de los objetivos que el mundo tiene. Así de tranquilo, así de profesionista, así de educado y respetuoso. Si no tiene a Cristo, va al infierno. Por esto debemos de enfocarnos en el corazón de nuestros hijos. Oí un predicador a quien admiro y dijo algo, lo dijo rápido, pero eso fue lo que me impactó. Él decía, cuando pierdes el corazón de tu hijo, es muy difícil recuperarlo. Repito, cuando pierdes el corazón de tu hijo, es muy difícil recuperarlo. Puedes tener a un hijo que su temperamento es necio, testarudo, rebelde, es parte de su temperamento. Yo era uno de esos, ¿sí? Pero es responsabilidad tuya no perder su corazón. Porque ese hijo rebelde y testarudo, si todavía tiene su corazón para contigo, ese hijo rebelde y testarudo un día, así como el hijo pródigo, quien despilfarró todo lo que su padre tenía, quien cayó en lo más bajo, como no había perdido su padre su corazón, él volvió en sí y regresó a la casa del padre. Este padre no había perdido el corazón de su hijo, aunque su hijo estaba en el cochinero, en medio de los marranos. La manera más visible de maltrato, porque estamos hablando de que el maltrato produce ira a nuestros hijos, la manera más visible de maltrato es el maltrato físico, ¿cierto? Los golpes. En Estados Unidos, cada 5 horas muere un hijo por abuso o por negligencia de sus padres. Cada 5 horas. De hecho, nuestro estado, el estado de Texas, es uno de los estados con más casos de abuso infantil. De acuerdo con la Asociación para la Protección de los Niños de Texas, los niños maltratados, escucha esto, son 74 veces más propensos a cometer crímenes contra otras personas. 74 veces más propensos que otros niños a cometer crímenes contra otras personas. Si tú vas a la cárcel, te metes a una prisión, platicas con los internos, la mayoría de ellos, quienes ya sea que robaron, que secuestraron, que golpearon, que mataron, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos te van a decir que fueron maltratados en su casa, que fueron golpeados por sus padres o por quienes les tocaba cuidarlos. De hecho, es probable que entre nosotros, quienes nos ven, quienes están aquí presentes, haya quienes fueron víctimas de maltrato físico en la infancia. Y eso te deja marcado. A lo mejor la cicatriz se quita, el golpe queda o se quita, se borra, pero los golpes que quedan internos en el corazón te marcan de por vida. Bueno, es peligroso porque esto se repite. La tendencia es a que esta conducta de maltrato, de abuso, de golpes se repitan en quien los recibió con sus hijos. De hecho, la Asociación para la Protección de los Niños de Texas dice que los niños maltratados son 6 veces más propensos a maltratar a sus propios hijos. ¿Qué tal? Ahora, quizás no sea el caso entre nosotros, o sea, quizás fuiste víctima, pero con tus hijos no practicas el maltrato físico, no les pones una mano encima. Pero ¿qué podemos decir del maltrato verbal? Las palabras, de hecho, pueden hacer el mismo daño o un peor daño que los golpes, las palabras. Y esto lo dice también la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18 afirma que las palabras pueden hacer el mismo daño o un peor daño que los golpes. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y es interesante la figura que usa de una espada. Una espada es un arma que no es un arma así sencilla, es un arma letal, al menos la espada a la que se refiere aquí en Proverbios. Lleva la intención no de asustar, sino de matar. Cuando hablemos de disciplina vamos a hablar de cómo la Biblia habla de vara. La vara que sí se siente el chicotazo y deja ahí un ardorcito, pero que no destruye. ¿Sí? Aquí está hablando de palabras que sí
Entran, penetran y hieren cuando entran y hieren cuando salen y son capaces de matar las palabras. De hecho, si nos apegamos al contexto de Efesios 6, en donde estamos, un capítulo antes, en el capítulo 5, habló acerca de la llenura del Espíritu Santo, ya lo vimos. Pero quiero traer a nuestra memoria que cuando habla de llenura del Espíritu Santo, lo asocia en su manifestación ¿con qué? Con las palabras. Demostramos qué tan llenos del Espíritu estamos con las palabras que hablamos. Por eso dice en el 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios en vuestros corazones, hablando con gracia. Son las palabras lo que manifiestan lo que está en nosotros. Ahora, hablando con salmos, himnos, pues sí, es bien fácil manejar el vocabulario de la iglesia, ¿no? Dice mi amigo el pastor Raúl Borboa, el cristiañol, como un idioma, ¿no? Como un lenguaje. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso. No, este hermanito está tremendo, ¿no? Y las luchas que traigo, yo la llevo, hermano. ¿Cómo estás? No, aleluya, gloria a Dios, amén. Hasta le pone acento boricua para que se oiga más, amén, aleluya, aleluya. Bien ungido el hermano. Nos aprendemos el vocabulario, el lenguaje cristiano. Pero ¿qué tal en casa? Aquí en la iglesia, amén, aleluya. Pero en casa, ¿qué tal? ¿Cómo nos escuchan hablar nuestros hijos? Cuando vamos de camino a la iglesia, oye, ¿viste lo que traía puesta el hermano? Oye, sí, el pastor se tardó bastante, quién sabe qué. Y esos son leves, ¿no? Pero hay otros quienes tienen la costumbre de, se van, comen, ¿qué se le antoja? ¿Qué va a ir a comer saliendo de aquí? X, ¿no? Pero ya que terminas, llega el cafecito y el postre. Y bueno, hay quienes de postre se avientan al pastor, a la esposa, a los de la alabanza, es la sobremesa. Pero los hijos están oyendo. Los hijos, quienes a lo mejor los ves allí, les diste ya el teléfono para que estén ahí con el Pokémon y matando. Están oyendo todo. Todo lo oyen. Cómo murmuramos y chismeamos y criticamos a diestra y a siniestra. Ellos lo están escuchando todo. Ahora, eso es comunicación indirecta. Ahora hablemos de comunicación directa. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros hijos? Porque algunos ejemplos de maltrato verbal son, por ejemplo, cuando les decimos, ay, muchacho menso, muchacho tonto, el hermanito que aleluya, gloria a Dios. Cuando les decimos, ay, estás igualito a tu padre, tú chamaco, igualito de despistado, eres un burro. Cuando les decimos, ándale, ahí viene el gordo, ándale, marranito, patas chuecas. O sea, hay hijos quienes son buleados por sus propios padres. ¿Puedes creer eso? Cristianos, o dicen que son cristianos, y bulean a sus propios hijos. Pero son los primeros que están allá en la escuela. Pues le hicieron bullying a mi hijo y a mí me responden, ¿no? Pero ellos mismos bulean. No, es que para bulearlo nomás yo. Eso es maltrato verbal también. Les maltratamos incluso con el tono, no tanto las palabras, sino con el tono en el que nosotros les respondemos. Oye, papá, esto, pues obvio. Te estás diciendo, eres un tonto, nada más con el tono de voz. Nosotros como padres, quienes debemos de animarlos, debemos de enseñarlos, de instruirlos. Después nos sorprendemos cuando nos hablan así. Pues obvio, papá, no me hables así. Pues así le hablamos nosotros. O sea, les maltratamos verbalmente también cuando les gritamos. ¿Qué tal? No, pastor, es que así me educó mi mamá, a puro grito. Bueno, y yo aquí estoy, mírame. El hecho de que funcionó no quiere decir que glorifique a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 31, y conste que no me he salido de Efesios. En el mismo Efesios, que recuerda era una carta que no tenía capítulos, no tenía versículos, iba toda de corrido. Ellos escucharon esto antes de escuchar, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Antes ellos escucharon esto, leyeron esto. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura. No dice que se los quite el pastor, ¿verdad que no? Ay, pastor, ore por mí porque es que soy bien amargada. No, pues dice la palabra, hermana Marguchis, quítese usted la amargura. Quítense de vosotros todo enojo. Ay, a ver si va a venir el predicador, quién sabe cuál. Voy a ir para que ore por mí, para que me quite el enojón. ¿No?
O luego los televangelistas, ¿no? Si eres enojón, manda tu pacto, tu ofrenda y nosotros te quitamos lo enojón. Te van a quitar nomás el billete, pero lo enojón te lo tienes que quitar tú mismo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Qué dice ahí? Gritería. O sea, la gritería no está padre, según Dios. No le agrada a Dios. Debemos de quitarnos la gritería entre nosotros. No importa de dónde seamos. No, es que allá en mi rancho son bien gritones. Bueno, eres ciudadano del reino de los cielos y a nosotros se nos manda que nos quitemos la gritería. Y maledicencia es hablar mal, ¿sí? Solamente hay de dos, maldición y bendición. Y maldición no tiene que ver con un brujo ahí haciendo sus conjuros. Maldición es hablar mal. Nosotros maldecimos a otros cuando hablamos mal de ellos. ¿Qué tal? Y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Es que nada más si le grito entiende. Esto va a solucionarse más adelante, cuando hablemos de comunicación. Yo entiendo, hermanos, si no se trata nada más de balconear, ¿se entiende? De exponer, porque a veces hasta nos autobalconeamos, ¿no? Sino que podamos ver la solución. O sea, esto se resuelve si ya vivimos en esta esfera de la gritería. Es que esta es la casa de los gritones, ¿sí? Tenemos buen pulmón y solo nos comunicamos a gritos entre esposo, esposa, hijos. Bueno, ya vimos que a Dios no le agrada. ¿Cómo lo solucionamos? Hablando. Primero, el equipo, ¿verdad? Mamá y papá. ¿Sabes qué? Pues ya vimos que la palabra dice esto. Ahora vamos a solucionarlo. Vamos a terminar con esto porque la palabra lo manda. No lo dijo el pastor, no lo dice la palabra. Vamos a hacerlo. Después hablas con el hijo o con los hijos. Oye, hijo, mira, queremos hablar contigo. Y el hijo, ¿qué pasó? No, mira, ya no vamos a gritar en esta casa. ¿En serio? Sí, ya no vamos a gritar. A partir de ahora nos vamos a hablar como la gente, vamos a comunicarnos. Así que cuando escuches que te estamos hablando, atiende. Ya no te vamos a gritar, porque antes nada más escuchabas cuando te gritábamos, pero ya no queremos hacerlo porque la palabra nos dice que no lo hagamos. Y así es como funciona la comunicación en el hogar. El maltrato verbal también incluye cuando hablamos de sus defectos con otras personas. ¿Qué tal? Y a veces ocurre, no voy a pensar en nadie, ni lo digo por nadie, es general. Ocurre que los pastores saludamos a alguna familia y nos dicen, oye, no, pues mira qué grandes tus hijos. Ah, pero si lo viera, ¿cómo es de desordenado, pastor? Dile, ¿cómo eres? Y el morro ahí, ¿no? Regáñalo, pastor, porque es bien desordenado. Y tú, no, o sea, yo nada que ver con eso, ¿no? Bueno, eso se queda en el corazón de los hijos. Cuando nosotros los avergonzamos delante de otros, decimos sus defectos delante de otros, pero como dice la Biblia, la ropa sucia se lava en casa. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Allá en casa resolvamos, comuniquemos ese asunto de los contestones, de los desobedientes, no delante de los demás, porque los avergonzamos y eso es un maltrato hacia ellos. También provocamos a ir a nuestros hijos con nuestra indiferencia. Desde temprana edad, mis hermanos, ellos empiezan a percibir que no nos interesa lo que ellos tienen para decirnos. Desde pequeños se dan cuenta. Es más, después por eso desisten y ya no nos dicen nada, porque cuando cuando ellos nos dicen algo, nosotros los ignoramos. Ay, sí, hombre, ya quítate. Tú siempre con tus cosas. Ellos se dan cuenta. Después crecen y nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo, queremos entablar una conversación con ellos y a ellos ya no les interesa. Perdimos su corazón. Hay padres, mis hermanos, a quienes ni siquiera les preocupa que sus hijos no hablen el mismo idioma que ellos. Está bien, hay que hablar inglés, y nuestros hijos también tienen que hablar español. Pero cuando en la familia no hay comunicación fluida, comunicación clara, porque el hijo habla inglés, no habla español, el papá habla español y en inglés nomás sabe pedir steak and eggs, ¿verdad? Nomás. Entonces dices tú, ¿cómo se comunican? Ah, pues por eso lo mando a la escuela y luego por eso lo mando a la iglesia, pero ya estamos viendo en la palabra que es responsabilidad nuestra. Otro ejemplo actual de indiferencia, a través del cual nosotros maltratamos a nuestros hijos y perdemos su corazón, es cuando les damos un dispositivo. ¿Para qué? Para que nos dejen en paz, para que me dejen platicar aquí con la comadre a gusto. Llévate esto, ¿quién sabe qué ven? Ahí. Ellos son expertos, de 5 años para
para buscar en Google y qué sí y qué no. Tienen un juicio súper formado. Está viendo caricaturas. Bueno, eso también es maltrato y es una muestra de que no nos interesan, no nos interesa lo que vean. Provocamos a ir a nuestros hijos también cuando entre nuestros hijos tenemos favoritos. Y por favor, no se vayan a romper las costillas ahí. Cuando tenemos favoritos, todos nuestros hijos, mis hermanos, son distintos. Todos tienen cualidades diferentes. Por ejemplo, en la Biblia vemos a Jacob y a Esaú, dos hermanos quienes eran mellizos, pero a pesar de ser mellizos, eran distintos. Jacob, por ejemplo, era tranquilo, era de un temperamento bien tranquilo, él era hogareño, todos andaban afuera cazando y divirtiéndose en el río, él se quedaba en la casa, ahí con su mamá, le ayudaba a cocinar. Bueno, Jacob era el favorito de mamá, de Rebeca. Y él, su mellizo, quien era Esaú, era todo lo opuesto, incluso físicamente. Era cazador, era un hombre rudo. Bueno, este era el favorito de papá. Ese es mi hijo, bien machito, ¿verdad? El que andaba ya cazando y los animales y las lanzas y llegaba todo ensangrentado. Ya llegué, papá. Ese es mi hijo. Bueno, ese era el favorito de Isaac, de su papá. Y nosotros debemos de ser sabios y de distinguir sus cualidades sin compararlos. Debemos de ser sabios y quitarnos de cosas como: deberías de aprender a tu hermano, él sí es cazador. O deberías de aprender a tu hermano, que él sí se queda aquí a ayudarme en la casa. Deberíamos de aprender a esto y distinguir sus cualidades sin caer en comparaciones, porque esto daña sus corazones. Un ejemplo muy claro de la ira que produce el favoritismo lo vemos en el caso de los hijos de Jacob, precisamente. Y acuérdate que Jacob era el favorito ¿de quién? De mamá. Bueno, él repitió el mismo patrón con sus hijos. Lo vemos en Génesis 37, si vas conmigo. Veamos este caso de la vida real. Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Como que buscaba él el favor de su padre, ¿no? Y lo conseguía. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué tal? Y esto me encantó porque hay quienes dicen: no, yo no tengo favoritos, yo no, todos iguales, ¿sí? Todos son iguales para mí, a todos los quiero igual. Sí, a todos les compra zapatos de Walmart y al más chiquito los Jordans de $200, ¿no? Pero todos son iguales. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos un claro ejemplo de un padre provocando a ira a sus hijos. ¿Cómo? Con favoritismos. ¿Por qué no le dio una túnica de muchos colores a todos? O a ninguno, como decía mi abuela, ¿verdad? O todos o ninguno, algo así decía. Como podemos ver, los padres tenemos una participación activa, es de lo que estamos hablando. En esta participación activa en la formación de nuestros hijos. Influimos en la actitud de nuestros hijos y por ende en la disposición de su corazón hacia Dios. Vamos al versículo paralelo a Efesios 6:4, perdón. El paralelo es Colosenses 3:21. Si los ves, Efesios 6 con Colosenses 3, vas a ver muchas similitudes, es un versículo paralelo. Colosenses 3:21. ¿Lo tiene? Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Te fijas cómo se parece? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero aquí nos incluye lo que puede ocurrir si nosotros exasperamos a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es exasperar? Porque es una palabra no muy usada por nosotros. En el original es la palabra eretizo y significa excitar, significa agitar, significa provocar, pero también significa estimular. Vamos a ver esto un poquito. Vemos entonces que esta palabra tiene dos sentidos. Uno negativo, que es exasperar, así es como se traduce, pero la misma palabra, eretizo.
Y es que la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos puede producir en ellos enojo, pero también puede producir en ellos desaliento. ¿Qué es lo que significa desaliento en el original? Atumeo. ¿Sabes qué es? Es perder el corazón. La manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos puede producir enojo, pero también puede producir que perdamos su corazón. Ahora, esta palabra que se tradujo como exasperar también se traduce como estimular. Y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 2. 2 Corintios 9, 2. Ese es el sentido positivo de eretizo, que se traduce como estimular. Dice 2 Corintios 9, 2. Nuestros corintios, quienes en su primera carta andaban bien mal portados, en la segunda ya dan muestras de que dio resultado, la regañiza que les puso Pablo, ¿no? En la primera carta. Dice 2 Corintios 9, 2. Pues conozco vuestra buena voluntad. ¿De quién? De los corintios, sí. De la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, Acaya es la región en donde estaba Corinto, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, ahí está eretizo, a la mayoría. ¿De qué está hablando? En este caso, donde utiliza esta misma palabra, es en que estaba colectándose una ofrenda para los hermanos necesitados entre todas las iglesias, y la que se preocupó más, fue más celosa para colectar esta ofrenda para los hermanos, fueron los de Acaya, los de Corinto, los de esa región. Y ese celo de generosidad, o por la generosidad para beneficiar a otros, estimuló, eretizo, a la mayoría de las otras iglesias. Y Pablo utilizaba como ejemplo, dice: yo me glorío entre los de Macedonia de ustedes, corintios. Así que vemos entonces que esta palabra tiene sus dos lados, el positivo y el negativo. Ahora, vamos para ir concluyendo, a ver a Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Porque creo que la palabra nos ha confrontado, y no se trata, como decía, solo de balconear, solo de exponer, sino que podamos encontrar soluciones concretas para que el ambiente familiar crezca. Nadie de nosotros, decíamos, queremos ser malos padres. Nadie de nosotros, mucho menos, queremos perder el corazón de nuestros hijos y que se cierren a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos que es tener comunión con el Padre, llenarnos del Espíritu, pero veamos algunos consejos prácticos aquí en Santiago 1, 19 al 21. Leemos la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: recuerden esto, no se les olvide, estimados hermanos. Los incrédulos no pueden recordar ni siquiera pueden entender esto. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Comunicación, ¿te fijas? Para empezar a poner en práctica esta enseñanza, creo que lo primero que Santiago nos está poniendo en nuestra atención es que nos comuniquemos con nuestros hijos, pero no una comunicación en la cual solo una persona habla. No es solo un monólogo, porque hay veces que nosotros caemos en eso. Solo yo hablo, y el niño nada más escucha, o el muchacho nada más escucha. ¿Entendiste? Sí, bueno, bye. Pero no escuchamos, y por eso dice: recuerden, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Sobre todo en esos momentos cuando nuestros hijos la riegan, cuando nuestros hijos pecan, cuando nuestros hijos nos desobedecen, estemos dispuestos más a escuchar que a hablar. ¿Cómo vamos a conocer su corazón si no escuchamos lo que habla su boca? Y esto requiere tiempo, lleva tiempo. Continúa Santiago: no se enojen fácilmente. Esto puede sonar muy simple, ¿no? No te enojes fácilmente, pero ya hemos visto que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos da el poder para obedecer a este no se enojen fácilmente. Cuanto más llenos estemos del Espíritu, más vamos a manifestar el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu se dan cuando estamos llenos del Espíritu, y cobra sentido. Es cierto, no tengo por qué enojarme ni dejarme dominar por el enojo. ¿Por qué? Porque en mí hay paciencia, porque en mí hay mansedumbre, porque en mí hay templanza, el poder del Espíritu, el fruto del Espíritu.
Así que en esos momentos de necesidad, de paciencia, apelemos a lo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, o a quien está en nosotros. Versículo 20. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Después de estos consejos, mandamientos, nos deja algo para meditar y nos incluye a los dos, tanto a padres como a hijos. Es que es imposible agradar a Dios si no damos mucho fruto como discípulos de Cristo. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Si nosotros mismos estamos enojados y gritamos y menospreciamos y ofendemos y maltratamos, no podemos vivir como Dios manda. Nosotros mismos nos estamos esclavizando. Ahora, es imposible también agradarle si no damos fruto como discípulos de Cristo. Nuestra mediocridad como discípulos va a provocar que nuestros hijos cierren su corazón. Va a provocar que nosotros fracasemos en nuestro objetivo de que nuestros hijos le glorifiquen. ¿Cómo van a ser salvos si están enojados siempre? ¿Cómo van a recibir el evangelio si están airados con la vida? Niños enojados, hijos enojados. ¿Cómo van a oír el evangelio? Y si ya son salvos, ¿cómo van a ser santos si constantemente los estamos provocando a ira? Si están enojados por nuestra culpa. Versículo 21. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean. Aquí habla de dos aspectos. Habla de que desechemos y que dejemos la mala conducta. En este caso, el autoritarismo. Ese autoritarismo de lo haces porque lo digo yo y soy tu padre y te callas. Entonces, bueno, sí, eres su padre y sí te tiene que obedecer, pero eso que estás haciendo es autoritarismo. Y como dije, no solo porque funcionó con nosotros, contigo, conmigo, no solo porque funcionó, quiere decir que glorifique a Dios. Eso trae sus consecuencias. Vimos al principio las consecuencias del autoritarismo y es ira. El autoritarismo de un policía detonando la ira de toda una nación. Así que dejen esa mala conducta, dejen del mal que les rodea. Es que así lo hacen todos, es que así es en este país, es que así lo hacían en mi familia, es que, bueno, dice, dejen todo eso y todo eso que los rodea. Ustedes no son como los demás, son diferentes. En ustedes está el Espíritu Santo. Continúa diciendo, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder para salvarlos. ¿Usted cree que Dios puede salvar la relación con sus hijos todavía, sin importar qué edad tengan? ¿Usted cree? Hermanos, no hay imposible para Dios. Incluso lo digo, aunque haya alguien que ya haya perdido el corazón de su hijo, yo no dije que es imposible. Es difícil, pero no imposible. Y para Dios no hay nada imposible. Así que si nosotros anhelamos que nuestra relación con nuestros hijos se rescate, se salve, porque no está hablando aquí de salvación para vida eterna, sino salvación de relaciones, salvación en cuanto a lo que tiene que ver con padres, hijos y otras instancias familiares. Así que si nosotros creemos que el Señor puede hacer algo con nuestra familia, con nuestros hijos, pues simplemente aceptemos con humildad el mensaje que Dios ha puesto en nosotros. Este mensaje que hemos escuchado el día de hoy. Y además con el mensaje del consejo de la palabra, el cual el Señor nos ha dado para guiarnos, para salvarnos de la corriente de este mundo. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a finalizar. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Está diciendo Santiago, déjense ya de las cosas del mundo. Dejen esa mala conducta, del mal que los rodea. Bueno, nosotros como nuevas criaturas ya no nos dejamos guiar por las circunstancias que nos formaron, por los patrones pecaminosos de nuestros padres. No estamos obligados a repetir los patrones pecaminosos de nuestros padres. Aunque están allí, aunque somos vulnerables a repetirlos, ya no estamos obligados a repetirlos. Porque ahora el Señor mora en nosotros. Ahora hemos conocido al Padre, a Dios, quien es santo y quien nos llama a la santidad juntamente con Él. Cada uno, mis hermanos, daremos cuentas al Señor. Eso es así. Lo creas o no lo creas, cada uno
daremos cuentas al Señor. Lo haremos como hijos, también daremos cuentas como padres. Y solo por si había alguien quien estaba inquieto con esto, hay incluso padres piadosos, padres creyentes, fieles, quienes han visto que sus hijos se han perdido en el mundo por su propia necedad, por la propia necedad de los hijos. Bueno, estos padres piadosos deben de saber que no perdieron el corazón de sus hijos, y que un día, como dijimos y como dice la palabra, así como el hijo pródigo volvió a la casa del padre, recapacitó, volvió en sí, volvió en reconciliación. Y en este caso, padres piadosos quienes hicieron su función de enseñar, de instruir, de dirigir, verán a sus hijos reconciliarse con el Padre Celestial. Eso es algo en lo que nosotros podemos confiar. El Señor es fiel, el Señor es bueno y su palabra no vuelve vacía. Tal vez sea en el último momento de su vida, tal vez sea ya en una posición de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero la palabra del Señor no vuelve vacía. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has reunido para escuchar tu consejo, para escuchar tus mandamientos, tu exhortación, tu reprensión. Señor, no queremos únicamente pensar en lo de hoy o en lo de mañana. Queremos pensar en el futuro, Señor. Y estas generaciones que están aquí, estos niños que hoy están aquí, mañana serán adultos. Y no queremos solamente que sean profesionistas o que les vaya bien económicamente, sino queremos que sean hijos santos, que sean creyentes, y que este lugar que nosotros ocupamos en la iglesia, cuando nosotros ya no estemos, ellos lo ocupen. Que sean ellos quienes estén predicando, quienes estén ministrando la alabanza, quienes estén plantando iglesias como misioneros. Que sean ellos. Y eso no es solamente algo que viene por repetirlo y por tener una gran fe. Esto viene como resultado de lo que nosotros sembramos en casa. Cada día, Señor, queremos ser fieles a ti, llenarnos del Espíritu, y que ellos vean en nosotros no solo lo que escuchan, sino que vean en nosotros la realidad de vivir en santidad, la realidad de atender a tu mandamiento, de atender a tu consejo. Señor, en tus manos están nuestras vidas, en tus manos están nuestros hijos, quienes queremos que te sirvan, que te amen con todo su corazón, quienes queremos y anhelamos que vean, Señor, y que brillen en esta sociedad oscura, manchada, contaminada, destrozada. Que ellos puedan brillar la luz de tu evangelio, la luz de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría. Danos sabiduría, Señor. No sabemos qué va a ocurrir el próximo año escolar, pero dice tu palabra que a quienes te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto trae para nosotros la bendición de que nuestros hijos están en la casa con nosotros, y podemos nosotros, en medio de la enseñanza y las clases en línea que tengan, tomar un tiempo para hablarles tu palabra. Al acostarse, al levantarse, en el camino, hablarles tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Llévanos con bien, y que podamos ver hijos salvos, hijos santos, resultado de padres quienes hicieron a un lado sus propios intereses, hicieron a un lado sus propios proyectos para emprender el proyecto más importante que tú nos has dado, que son estos hijos, saetas en manos del valiente. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.